sido opositora desde el día 1. A lo largo del tiempo, Venezuela ha visto crecer talentos que con su simpatía e influencia han robado el corazón de muchas y muchos. Artistas que por un momento su música conquistaban cada rincón del país. Frases inolvidables que se hacían popular en el gentilicio venezolano. Y hasta nuevas generaciones que prometían ser la esperanza de una nación. Hoy, esas melodías perfectas se empañan de desilusión, tristezas e impotencia. Hoy ya no tiene el mismo valor. Para los que apoyaron algún día sus tropiezos y logros, el sentimiento de traición al no ponerse en el lado correcto de la historia es más fuerte que cualquier recuerdo especial que alguna vez pudieron tener por los mal llamados enchufados de un país que no ha dejado de sangrar y quienes, según comentarios, son ellos mismos los únicos que disfrutan de esa herida con sabor a petróleo y dólares, sin importarles el dolor de su gente. Esto es un reportaje especial de los artistas que silenciaron a una Venezuela en duelo, los por siempre enchufados del socialismo venezolano. Y aquí en nombre de la industria de la televisión, en nombre de RCTV. Venezuela ha sido testigo de casos inéditos y repentinos que dejaron a más de una familia sorprendida. El caso más descarado en la historia podría ser fácilmente el de Winston Vallenilla, reconocido animador de la época, quien consagró su carrera en el canal más opositor de Venezuela, RCTV, y quien fue el mismo canal que creó lo que algún día fue su presencia escénica en la historia televisiva de un país. Las lágrimas que derramó en aquel entonces serían en vano, pues no duró mucho para cuando se conocía oficialmente que Winston y su esposa, quien también empezaba a consagrar su carrera como actriz, formarían parte del Partido Socialista Venezolano, dividiendo así sus carreras en un antes y un después para la opinión pública, tal cual fue el caso recientemente del animador de Venevisión, Henry Silva, quien luego de mantenerse como principal talento de la planta televisiva y después de varios años de silencio en opiniones políticas, se oficializó también parte del chavismo. Actualmente, son muchos los señalamientos que hacen en contra de algunas animadoras como Maite Delgado y Viviana Givelli, ambas con notorio éxito actual y quienes guardan silencio absoluto tras lo ocurrido en Caracas el pasado 3 de enero. La situación en un país sin libertad de expresión es tan deplorable que ni siquiera los talentos que comandan la parrilla matutina en los canales como Televen, Venevisión, Canal I y entre otros, han podido expresar su opinión. El silencio también ha sido inminente por parte de ellos, retumbando más fuerte que cualquier otro ruido, obligados a prácticamente solo postear frases de autoayuda, oraciones y palabras de reconforte. Claramente, una señal de alarma y miedo a su vez. Así como muchos temen salir a protestar en las calles, los artistas venezolanos podrían estar temiendo también por ellos o por su familia, al pertenecer a una exposición pública y ser más vulnerables a ser afectados por el constante monitoreo que se vive en Venezuela. Hoy por hoy, podríamos decir que algunos talentos venezolanos, los cuales nunca han opinado de política y a quienes hoy tildan también como cómplices, intentan comunicarnos entre líneas que estarían con la lucha aunque no puedan hablar. ¿Estaríamos presenciando mensajes con un significado profundo o solo es una línea más en sus libretos para generar likes y atención? Lo cierto es que no debemos juzgar sin antes comprobar y recordemos que el miedo que hoy sienten nuestras familias es el mismo miedo que todos ellos sienten al probablemente cuestionarse el poder hacer tanto con sus voces, con sus seguidores, con su influencia, pero que a la vez puede más la presión y la censura cuando tu día a día depende de sonreírle a Venezuela, mañana tras mañana. ¡Buenos días! ¡Buenos días! En el mundo deportivo, Venezuela también se ha dividido en opiniones y criterios. Una de las mejores atletas, o fácilmente la mejor atleta de la historia en Venezuela, Yulimar Rojas, divide a un público que se siente orgulloso por tantos logros, pero decepcionado y frustrado al saberse abiertamente que siempre ha sido partidaria al socialismo venezolano. Otras referencias en atletas, aunque con menos popularidad que Yulimar, sería el caso de Rubén Limardo, medallista y luego político, el Potro Álvarez, beisbolista, cantante y quien se ha inmiscuido en la política de Venezuela por varios años, fue otro caso que tuvo relevancia.
Maglio Ordóñez y hasta el piloto de Fórmula 1, Pastor Maldonado, han sido vinculados con nexos del chavismo. ¿Conoces más casos de deportistas que dejan el sueño de ser Venezuela para convertirse en parte del problema en Venezuela? Si es así, déjamelo en los comentarios que estaré leyéndolos. La música en Venezuela ha sido un reto difícil de superar. Hace muchos años que el país no exporta talentos que resuenen en cada rincón del continente, exceptuando en lo personal a algunos cantantes actuales que demuestran que no todo el talento en el país está perdido. Emily Galaviz prometía ser la esperanza de la música en Venezuela. Sus videos cada vez se hacían más virales, pero sus fans se encontraron con la sorpresa que también sería partidaria a las ideologías comandadas por ellos. Corina Smith es una de las jóvenes talentos que ha intentado mantenerse a flote en la industria. Recientemente pudimos ver en una entrevista cómo ella hablaba de lo que sería visitar Caracas en la actualidad. Muchos comentan que dijo tanto que a la vez no dijo nada, y también señalan que la realidad de la capital venezolana no representa el día a día en el interior del país. Pero la gota que derramó el vaso es la posible relación interpersonal que mantiene con el hijo de Cilia Flores. Daniela Barranco actualmente está viviendo un ascenso en su carrera profesional. Luego de ser finalista de un reality en República Dominicana, los fans se dividen en opinión, unos apoyándola, pues abiertamente ha confesado estar de acuerdo con una transición en Venezuela. Sin embargo, la contraparte no olvida sus vínculos y antecedentes del pasado. Y yo no he sido la única que me he montado en esas tarimas y... La generación Somos Tú y Yo ha dado varios giros al sentimiento que alguna vez sembró en el público de un país. Arán, Rosemary, Gustavo Elis, Mandy Mesa son algunos que los fanáticos no dejan de cuestionar, como los por siempre enchufados. Víctor Drija, aunque no viva en Venezuela, ha sido señalado también sin piedad por haber preferido guardar silencio, y como sabemos, este simple acto para muchos habla más de lo que se imagina. Los casos más curiosos fueron el de Roque Valero y Hani Kawan, ambos cantantes con buena receptividad para la época y quienes se despidieran del foco público al cambiarse del bando. Tal fue el caso de La Melodía Perfecta, señalados hasta de ser defensores de ideologías bajo cualquier medida. Son muchos los señalamientos que empañaron a las jóvenes promesas de la nación. La lista sigue y se extiende tal cual fuese incontable. Si quieres más material informativo, recuerda suscribirte o seguirme, darle like y comentar para una segunda parte. El aporreado mundo de la actuación en el país que más reconocimiento tuvo en dramáticos y exportación de talentos no ha sido excepción en medio de tantas especulaciones, algunos abiertamente declarados, como el caso de Fernando Carrillo, Susek Vera, Manuel El Coco Sosa, Adolfo Cuba, Roberto Mesuti y Jorge Reyes, entre muchos más. El declive sentimental que genera sospecha en redes sociales se inclina hacia una nueva lista de actores y actrices que tampoco se han unido al clamor de un pueblo que ante los ojos del mundo pareciera estar luchando solo. Nombres como Paula Bevilacqua, Cristóbal Ander, Carlos Romero, las hermanas Chazuluber y primeras actrices queridas por millones de venezolanos también han sido señaladas tras no hacer eco de noticias ni denuncias que a lo largo de la historia ha transcurrido en un país desbordado de acontecimientos. Y es que cuando los fanáticos ven sus redes sociales, comparan la vida de lujos a la realidad de la nación, y muchas veces esto da indicio de aprovechamientos políticos. Aunque no hay que olvidar que su trabajo en la era moderna depende de publicidades, marketing y redes sociales, suficientes medios para costear una vida medianamente estable en una Venezuela actual, hecho que no justifica el silencio o mínimo apoyo que muchos, dentro y fuera de casa, esperábamos. Vivir actualmente en una Venezuela donde el sello chavista reina en cada empresa y cadenas importantes es entender que muchos pueden estar en un crucifijo de alto impacto. Las empresas de electrodomésticos cuyos nexos son sospechosos son las mismas empresas que contratan talentos para comandar su imagen. La pregunta del millón es, ¿son culpables por aceptar un trabajo aún sabiendo de sus orígenes? ¿O son simplemente humanos aceptando el trabajo que tanta falta hace en un país donde hasta a ellos le robaron su propio foco? El medio artístico en Venezuela sigue creciendo pese a tantos baches. Tratar de hablar de los nuevos enchufados en el ámbito digital sería un poco complejo de explicar, particularmente porque no se considera importante a quien no ha dejado huella a lo largo de la historia. Y por ahora, estos influencers empiezan su carrera de la manera en como ellos
Lo han decidido. La historia y los fanáticos no olvidan. Y mientras muchas familias sufren dentro y fuera de Venezuela, ellos disfrutan de viajes, lujos y un etcétera de comodidades que hacen cada vez más surrealista la historia de una Venezuela premium. Simplemente, los verdaderos amantes del petróleo venezolano. Si quieres una segunda parte donde el enfoque sea hacia los llamados influencers, más profundidad en el mundo artístico de la televisión venezolana, periodistas y hasta señalamientos que empañan el fanatismo de nuestras mises, suscríbete, comenta segunda parte, dale like y comparte el video para seguir con más reportaje investigativo. Nos vemos en un próximo video de Goyopolis, como en la TV, pero digital.